Bueno, como mencioné la semana pasada, Hebreos 10:19 inicia una parte en esta epístola que es exhortativa. Inicia una parte en la epístola que nos va a llamar a la acción. Una vez que Dios ha hablado directamente a nosotros y nos ha expuesto la historia de la nación de Israel en muchos sentidos, en muchos panoramas, ahora llegamos a una parte eminentemente exhortativa. Entonces, a partir de aquí, el autor comienza a llamarnos a la acción. Así que la epístola deja de ser, a partir de este momento, deja de ser una exposición y se convierte en una exhortación. Entonces, hermanos, como ya lo he dicho muchas veces, cuando la Biblia nos exhorta, el tono del mensaje debe de ser exhortativo. Cuando la Biblia nos consuela, el tono del mensaje es consolador. Entonces, yo no leo Salmo 23 como una exhortación, porque no lo es, ¿verdad? Yo leo Salmo 23 en un tono de Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo llego a una parte en el que la Biblia claramente es una exhortación, pues no puedo leerla como una consolación, porque por sí sola la estructura gramatical me manifiesta que es una exhortación. Entonces, digo todo esto para simplemente decir lo siguiente: no estoy enojado. Dígale al que está enseguida, no está enojado. No estoy enojado. Pero el pasaje y los versos que vienen delante de este pasaje están en un tono exhortativo. Entonces, hermano, si te duele algo, no es nada personal, porque yo no escribí Hebreos. ¿Lo ven? Yo nomás lo estoy predicando. Yo no lo escribí. El punto entonces es entender que esta parte es exhortativa y de hecho va a durar del 10:18 hasta el 12:29. Entonces tú sabes si quieres venir los siguientes domingos o si no quieres venir. Pero es una parte exhortativa. ¿Por qué necesitamos exhortación? Todo creyente, toda persona que se jacta de ser un creyente de Jesucristo, necesita indicaciones pastorales y necesita las implicaciones éticas del evangelio. Entonces, lo que está haciendo el autor de Hebreos a partir de este pasaje es hablar a la grey, hablar a las ovejas como un pastor que necesita indicar cosas, que necesita decir acerca de ciertas cosas, cómo conducirse, cómo comportarse, cómo aplicar el evangelio a su vida personal, y eso claramente conlleva implicaciones éticas. Ahora observe algo. Antes de llegar a esta parte de exhortación, antes de llegar a esta demanda de hacer o de responder al evangelio, ya el autor ha pasado bastantes capítulos diciéndonos quién es Jesucristo. Entonces, la base de la exhortación en este pasaje no es la autoridad del autor de la carta. La exhortación está basada en la autoridad de Jesucristo como el Rey, como el Señor y como el sumo sacerdote de nuestra salvación. Ahora leamos la escritura, Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos a un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Observe que hay 3 verbos. Verso 22, acerquémonos. Verso 23, mantengamos. Verso 24, consideremos. Son realmente expresiones que no son sugerencias para nosotros, de hecho están en forma de imperativo, son imperativos para nosotros. El uso del verbo acercar, del verbo mantener o de considerar está escrito de una forma en la que no es una opción, es una orden. Así que observen la estructura del pasaje, del 19 al 22, nosotros tenemos un llamado a confiar en Cristo. Somos llamados a confiar en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos lavó con su sangre, porque Él entró como sacerdote para ministrar por nosotros. Pero del verso 23 al 25, nosotros podemos observar que este llamado no solamente es confiar en Cristo, sino aferrarnos a nuestra confesión. Aferrarnos a nuestra confesión. ¿Cómo puedo mantener la fe? ¿Cómo puedo considerar los unos a los otros? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Hay una sola forma de hacerlo y esa es aferrarnos a nuestra confesión. Aferrarnos a la declaración de quién es Jesús para nosotros. Mira, todos nosotros en algún momento de la vida seremos tentados, somos tentados de hecho muchas veces a titubear en nuestra fe. Somos tentados muchas veces a no obedecer al Señor en cuanto a lo que Él nos mandata. Cuando nos sentimos fuertes, entonces somos tentados en esa fortaleza y rápidamente nos damos cuenta que somos débiles. Pero entonces, ¿qué es el consejo que la palabra nos da? Tenemos que aferrarnos unos a otros en nuestra confesión. Y de hecho, el aliento del autor en estos versos es que debemos animarnos en nuestra confesión una y otra vez. Ahora les va a sonar trillado, pero desde que empecé esta exposición de Hebreos hace 23 domingos, nosotros hicimos una declaración de quién es Jesucristo en esta epístola. O sea, esa conclusión no te la da un solo pasaje de Hebreos, esa confesión te la da comprender la carta de Hebreos totalmente. Entonces, hemos venido trabajando con esa confesión una y otra vez. Entonces, pareciera ser que el ánimo del autor, ahora que empieza esta parte exhortativa, es: recuerden quién es Jesucristo. Recuerden lo que Jesucristo es para ustedes. Y no solamente recuérdalo personalmente, sino anima a otros creyentes a que ellos puedan tener esa confesión. Y no sé si está en la pantalla eso. Dame la siguiente. No está. Pero entonces déjenme recordarles esta confesión. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Está sentado a la mano derecha de Dios, de hecho. Y desde allí intercede por nosotros y gobierna sobre todas las cosas por el poder de su palabra. Jesucristo preservará y salvará nuestras almas del sufrimiento, dándonos misericordia y gracia. Esto es lo que Hebreos viene trabajando a lo largo de toda la epístola. Jesucristo no es un personaje histórico, Jesucristo no es un gran líder social, Jesucristo no es un revolucionario, Jesucristo no es un gran político, Jesucristo no es un gran economista, no. Hebreos lo confiesa como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, como nuestro sumo sacerdote, y nos dice dónde es que Él está ahora mismo. Está sentado a la derecha de Dios y desde allí intercede y gobierna con nosotros, por nosotros, con el poder de su palabra. Entonces, no sé si usted, yo sí, pero no sé si usted se ha dado cuenta que a lo largo de estas 23 semanas hemos estado inmersos en alguna serie de eventos donde hemos tenido que confesar y recordar una y otra vez dónde está Jesucristo. Posiblemente de una manera no tan clara para ti y posiblemente de una manera muy clara
para aquellos que hemos estado en el ojo del huracán en algún momento determinado de las últimas semanas. Y yo les decía a ustedes hace unas semanas que mientras mi esposa, mis hijas y yo estábamos de vacaciones, no supimos cómo llegamos a un hospital y no supimos cómo es que mi esposa estaba siendo operada de su pie por esta fractura en un hospital. Pero entonces este era un buen momento para mí, mientras yo me quedé callado, para decirme: predicador de Hebreos de las últimas semanas, ahora recuerda quién es Jesucristo. Entonces, como si yo fuera un loco, estaba en un cuarto de hospital solo diciendo: Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, está a la derecha de Dios, está de hecho en el lugar donde solamente Él puede estar, y ahora mismo está gobernando con el poder de su palabra y está intercediendo por mí, y de Él solo puede venir misericordia y gracia para mi alma, para el alma de mi esposa, para todos los que están en el quirófano, y yo puedo tener esta seguridad: Él me está salvando ahora, Él me está preservando ahora, y finalmente un día me salvará definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque pareciera ser que este es un recordatorio que le hace bien a mi alma y a tu alma. Entonces, si algo debes de recordar cada vez que abres la Biblia en la epístola a los Hebreos, es quién es Jesucristo. En el verso 19, en la versión que yo leí, hay un entonces. Posiblemente en la versión que tú traes hay un así que o un por tanto. Pero esa palabra es el eslabón que demuestra que todo lo que se ha dicho hasta este momento, tiene una conexión con lo que se va a decir. Por lo tanto, por todo lo que ya se ha dicho en 10 capítulos, es que entonces lo que viene se puede dar. Entonces, permítame considerar la confianza que nosotros tenemos en el Señor y después llegar a los 3 imperativos que ya señalé. Observa cómo el verso 19 te manifiesta que ahora el creyente está calificado para entrar de manera espiritual a la presencia de Dios, y un día para entrar de forma literal a la presencia de Dios. Bueno, entendemos que cuando esta mañana cantamos entra a la presencia del Señor tu Dios, estamos hablando de un entrar de manera espiritual. No es que estamos en el tabernáculo celestial, no es que estamos en el cielo, ya allí. Pero la realidad del creyente es: estamos ahora mismo en un sentido espiritual, estaremos en un momento de forma literal. Entonces, número 1, el verso 19 nos dice: tenemos libertad para entrar en su lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar en su lugar santísimo. Recuérdeme en el Antiguo Testamento quién era la persona que tenía libertad para entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año el sumo sacerdote podía entrar? Una sola vez. Y recuérdeme qué pasaba si el Señor no extendía su perdón. El sumo sacerdote moría. Entonces, no era como que muy deseado ser sumo sacerdote por aquello de que Dios no extendiera su perdón sobre la nación. Pero ahora el autor a los Hebreos nos dice: tenemos una facultad que antaño no se tuvo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios. Cuando pensamos o cuando hablamos del lugar santísimo el día de hoy, estamos hablando de lo mismo, de lo que representa la presencia de Dios. Así que el autor nos hace un llamado a tener libertad, a tener confianza, a tener denuedo para aproximarnos a la presencia de Dios. Si usted es salvo, si usted es un creyente de Jesucristo, no debe temer acercarse a la presencia de Dios. No debe temer. Incluso cuando faltamos o cuando fallamos a Dios, bueno, el resultado de eso pudiera ser vergüenza. Y entendemos que la vergüenza es una respuesta a mi fallar o a mi pecar delante de Dios. Pero incluso cuando la vergüenza es una realidad
para nosotros, el creyente tiene la seguridad de que puede acercarse al Señor. Entonces lo voy a decir de otra manera. Usted y yo vamos a pecar en algún momento de nuestras vidas. Puede ser hoy, puede ser mañana. Y la mentira inmediata que Satanás viene y dice a nosotros es: no puedes entrar. No puedes entrar. Pero entonces la vergüenza comienza a ser un recurso que Satanás usa para impedir que el Hijo de Dios verdaderamente pueda venir delante de Dios. A mí hay mucha gente que me ha dicho: es que yo ya no puedo estar en la presencia de Dios porque estoy avergonzado. Mi hermano, Dios sabe tus fallas. Y por eso es que esta epístola nos ha dicho una y otra vez que el Señor comprende nuestro pecado porque Él se humanó. Es decir, Él es empático cuando tú y yo pecamos porque conoce nuestra naturaleza. Ahora, eso no es una invitación a pecar, pero esa es una condición del corazón de saber que aún así, si yo tuviese vergüenza porque he faltado al Señor, aún así el adorador que se acerca al Padre a través del Hijo puede venir avergonzado. De hecho, no hay otro lugar donde tu vergüenza y mi vergüenza se van a retirar y se van a quitar que no sea la presencia de Dios. ¿Se acuerdan lo que mencionaba la semana pasada para terminar esta parte de la culpabilidad? ¿Cómo es que este psiquiatra cristiano le dice a este pastor: nosotros tratamos simplemente con lo de arribita, pero nunca podemos quitar dos cosas: la naturaleza del pecado en un paciente y la culpabilidad de un paciente? ¿Quién puede quitar el pecado y la culpabilidad de un paciente? Solo Cristo. Solo Cristo. Nada más. Nada más. ¿Cómo lo explica este psiquiatra? De una manera muy sencilla. El paciente toma pastillas, se va a dormir, se siente bien por 7, 8 horas y cuando amanece al día siguiente se sigue sintiendo culpable. Y entonces dice este psiquiatra: ni puedo quitar la culpabilidad, ni puedo quitar el pecado. El Evangelio resuelve esos asuntos del alma que nada ni nadie más puede quitar. Y este pasaje nuevamente nos vuelve a hablar de esa libertad, de esa confianza y de ese denuedo para acercarnos a la presencia del Señor. Ahora, al final del tabernáculo se encontraba este lugar llamado lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto que contenía las tablas de la ley, el maná del desierto, la vara de Aarón que reverdeció. Sobre el arca se encontraba esta plancha de oro macizo, llamado propiciatorio o llamado asiento de la misericordia de Dios. Es en ese lugar donde el sumo sacerdote entraba y ministraba una vez por año. Él traía los pecados de ignorancia de todo el pueblo y era presentado delante de la presencia de Dios por el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote estaba en riesgo de muerte si ministraba indignamente. Esa era la razón por la que él en su vestuario tenía estas campanillas de oro para indicar que aún se estaba moviendo, que aún tenía vida. Cuando esas campanillas de oro dejaban de sonar, entonces eso significaba que Dios lo había fulminado en su presencia. Y usted recordará, si solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios y ese sumo sacerdote se dejaba de mover porque ya no había sonido de campanillas, entonces el razonamiento de los sacerdotes que estaban en el lugar santo era: el Señor lo fulminó. En otras palabras, está muerto. Y hasta para eso había una indicación. ¿Se acuerdan cuál era la indicación? El sumo sacerdote entraba amarrado de su cintura con una cuerda. De tal manera que si las campanillas dejaban de sonar, entonces los sacerdotes tendrían que jalar esa cuerda, porque ellos no podían entrar para sacar al sumo sacerdote muerto. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque el mensaje del tabernáculo es claro, porque el mensaje del sistema de adoración del Antiguo Testamento es claro. Hay una norma que prevalecía en el sistema levítico
y la norma era prohibición. 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 ¿Por qué es que la norma era prohibición? Por causa del estado pecaminoso del hombre. ¿Se acuerdan cómo lo hemos dicho? El penitente que venía y ofrecía un animal, el penitente que venía y ofrecía una ofrenda, sabía en el momento que hacía entrega de esta ofrenda que en la proximidad cercana o futura, él volvería a estar donde mismo, trayendo una ofrenda, porque el sistema levítico no quitaba el pecado, tan solo lo cubría. Así que si el sistema levítico hubiera tenido un eslogan, como todas las marcas el día de hoy tienen un eslogan, como las universidades tienen un eslogan, como conocemos a artistas por un eslogan o conocemos empresas por un eslogan, si el sistema levítico había tenido un eslogan, este hubiera sido prohibido, prohibido, prohibido. Todo era prohibición. Acercarse a Dios, mirar las cosas sagradas, tocar las cosas sagradas, todo por el mismo pecado del hombre. Pero ahora el autor de Hebreos nos dice que tenemos libertad y eso suena sumamente paradójico. Este sacrificio que Jesús lleva a cabo, lleva adelante, en él radica nuestra libertad para entrar al lugar santísimo. No puedo entrar al lugar santísimo porque sé mucha Biblia, no entro al lugar santísimo porque tengo 10 años conociendo del Señor, no entro al lugar santísimo porque conozco los cantos que entonamos esta mañana. ¿Por qué puedes entrar al lugar santísimo, hermano? ¿Por qué puedo entrar? ¿Por qué puedo tener esa seguridad de que ahora tenemos libertad para hacerlo? Por la única persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y vean cómo el autor se encarga de recordarnos que la sangre de Cristo es una parte integral de la teología cristiana. Es por la sangre de Cristo. Es porque esa sangre que fue derramada en la cruz es aplicada a la vida de cada creyente genuinamente salvo. No se trata de un ajuste psicológico. Se trata de una verdad teológica que tiene implicaciones reales para nuestras vidas. Fuimos lavados por la sangre de Cristo y ahora tenemos plena garantía bíblica, la plena certeza de que mis pecados han sido lavados, han sido perdonados, mi conciencia ha sido limpiada y ahora puedo tener acceso a la presencia de Dios. Recordemos nuevamente lo que el autor dice en el 6, 19, 20. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces, ¿dónde radica nuestra confianza para entrar en la presencia de Dios? ¿Dónde está? En Cristo. No está en ti. No está en ti. Nuestra confianza para entrar al trono de Dios no es si canto bonito o no canto bonito. No es si sé orar o no sé orar. Nuestra confianza para entrar al trono de Dios es la persona y la obra de Cristo. Así que el privilegio que anteriormente le pertenecía solo al sumo sacerdote, ahora es nuestro por la sangre del Cordero. Número 2, verso 20, tenemos un camino nuevo. No solo el autor nos recuerda que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, sino que ahora nos dice tenemos un camino nuevo. Observa que para los padres, los profetas en el Antiguo Testamento, este camino se encontraba cerrado. Por ejemplo, para los gentiles era imposible que se acercaran al templo del Señor. Estaba prohibido, el camino estaba cerrado. Estaba cerrado para los judíos que deseaban entrar al lugar santo. No había posibilidad que un judío de otra tribu que no fuera Leví pudiera entrar o tener acceso al lugar santo. Para los sacerdotes
el camino también estaba cerrado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Entonces observa que la adoración en el sistema levítico estaba cerrado para todos. No había acceso para los gentiles e incluso para los judíos no había acceso porque tenías que ser de la tribu de Leví y tenías que tener el turno para servir en el ministerio levítico. Ahora, observen algo, incluso para los levitas ese camino era muy corto. Los levitas tan solo podían servir al Señor de los 30 a los 50 años. Y a los 50 estabas jubilado. Entonces, para los levitas también estaba medio cerrado el camino. Aunque podían ministrar solamente por 20 años. Hermanos, 20 años, cuando tú dices 20 años, se ve muy lejos, ¿cierto? Lo ves muy lejos. Se van así. Se van así. A ver, piénsalo así por un momento. Las que fueron madres 15, 18, 17 años atrás. Yo he escuchado a madres que dicen, pero si parece que parí ayer. Se van bien rápido. Y este es un recordatorio para nosotros simplemente. La vida se va muy rápido, así que vale más que escuches lo que Dios tiene para ti, lo obedezcas y dejes de perder tu tiempo y mi tiempo en banalidades y en tonterías. El tiempo se va así. Entonces la palabra nuevo aquí es la palabra reciente. Y de hecho la palabra griega viene de algo que ha sido recién inmolado. Recién inmolado. El camino es nuevo por una sola razón, porque el pacto es nuevo. Tenemos en Cristo un pacto nuevo. Ese pacto nuevo nos introduce a un camino nuevo. Pero observe la segunda declaración del autor de los Hebreos. No solo el camino es nuevo, el camino es vivo. El camino es vivo. Entonces, si tiene vida, entonces no es una cosa. Si tiene vida, entonces no es una doctrina. Si tiene vida, entonces no es una corriente de moda. Si tiene vida, es porque es una persona. Y yo sé que eso es difícil para la mente de los más jóvenes aquí. Bueno, y ya ni tan jóvenes, ¿no? Pero cuando las películas comenzaron a decirnos que las cosas inanimadas tienen vida, entonces se metió en todo un conflicto esto, ¿no? No soy fanático de esta serie, mucho menos en los últimos años, o de esta película. Pero yo recuerdo la primera vez que vi esta película donde los juguetes hablan, se mueven y tienen toda una historia y una trama en la película, ¿no? Les digo, si fuera un verso bíblico, todos se quedan callados, pero bueno, Toy Story. Y yo recuerdo cuando vi esa película la primera vez, bueno, está bien, no tuvo nada, pero me fui a dormir. Y cuando me fui a dormir, no era tan niño, yo debía haber estado posiblemente en la preparatoria, en la carrera, pero yo tenía en mi escritorio unos monitos de estos de Star Wars de la primera generación y los tenía allí puestos. Entonces yo me voy, me acuesto, me echo mi sábana o mi cobija y de repente en la noche yo abro mis ojos y lo primero que veo son esos muñequitos que han tenido ahí por 10 años conmigo, caminando y yendo a una caja y yendo a otra. Y yo estaba esperando que estuvieran peleándose, porque lo inanimado había cobrado vida solamente por una película de posiblemente hora y media, hora 40 minutos. Observe algo, porque posiblemente no le damos esa profundidad a lo que aquí se está diciendo. Este camino no solamente es nuevo, porque ha sido recién inaugurado. Este camino está vivo, pero no hay forma que algo inanimado pueda tener vida. Entonces, claramente no se refiere a una carretera, claramente no se refiere a una brecha, claramente no se refiere a un bulevar. No, claramente el decir que está vivo se refiere a nuestro Señor. Él resucitó, es lo que los evangelios finalmente dicen cuando están cerrando la historia de Jesús. Así que lo que el autor está dándonos a entender es que ya no seguimos fórmulas o rituales,
sino que seguimos a alguien que está vivo y que de hecho ha sido el precursor, ha sido llamado el precursor o el pionero de nuestra salvación. Nuevamente voy al punto. Eso significa que Él va delante de nosotros. ¿No le da paz saber que Él va delante de ti y de mí? Eso debería darnos paz. Saber que Él va a la delantera, saber que Él es nuestro guía, saber que Él es nuestro líder, saber que en la vida del discipulado se nos llama simplemente a seguirlo a Él. Y de hecho, cuando los cristianos comienzan a salir de Jerusalén en el libro de los Hechos, los llaman, antes de llamarlos cristianos, los llaman los del camino. Los del camino. Esto ha de interpretarse como un llamado a la única fe verdadera en Cristo. Los del camino. Ahora observe cuando el autor dice que el velo o la cortina, nuevamente es algo traído del lugar del tabernáculo. Lo que separaba al lugar santo del lugar santísimo era conocido como el velo o como la cortina. Esta cortina se removía o se desplegaba o no sé cómo identificarlo ahora para que usted lo pueda entender una sola vez al año. Entonces el autor dice, el velo o la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, el velo que impedía el libre acceso al trono de Dios, ahora realmente ese velo ha sido recorrido para todos nosotros. Jesús entonces está asegurando el acceso a la presencia de Dios por medio de su carne. ¿Qué pasó con la carne de Jesús? Fue sacrificada, murió, ciertamente resucitó, pero entonces lo que esto nos comunica es que ese velo ya no nos impide entrar a la presencia del Señor. Número 3, verso 21. Dice que tenemos a un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos a un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Y qué está haciendo ese sacerdote en la casa de Dios? Bueno, está llevando a su pueblo amado a la presencia del Padre. Lo está llevando, lo está presentando, lo está guiando para que lo adore. Pero está guiando a aquellos que anteriormente ha comprado a precio de sangre. Y de hecho, Él está intercediendo por nosotros delante de su Padre. Cuando tú tienes una perspectiva clara del ministerio de intercesión de Cristo por su iglesia, por sus ovejas, tú entiendes algo. El Señor estaba presentando tu nombre delante del Padre antes de que tú fueses salvo. Cuando el bendito evangelio del Señor es presentado en todo su esplendor para nosotros y Él nos da gracia para creer y Él nos da fe para creer y Él nos da la actitud adecuada de decir, Señor, esta es tu obra, porque si hubiera sido mío, jamás te hubiera buscado, pero esta es tu obra. Tú tienes que reconocer algo. Detrás de ese día, detrás de esa historia, el bendito Cordero de Dios ha estado intercediendo por ti delante del Padre diciendo, salva a mi hijo. Así que no malinterpretemos la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, pero a la luz del ministerio intercesor de Cristo, como ya lo he dicho anteriormente, tanto la muerte como la resurrección se quedan cortas, no en la obra, pero se quedan cortas en la magnitud y en la extensión de ese ministerio. Miren cómo lo dice Pablo en Romanos 5. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Observe que hay dos tiempos aquí, pasado y luego presente.
nosotros realmente fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero una vez que hemos sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo entiendo eso de que seremos salvos por su vida? Bueno, tienes que reconocer y tienes que entender el ministerio intercesor de Cristo. Ese ministerio intercesor es mayor en magnitud, en extensión y en duración. Hay tres cosas que definen, ¿me ayudas con la pantalla? Hay tres cosas que definen el ministerio intercesor de Jesús. Es mayor en magnitud, es mayor en extensión, es mayor en duración. Si lo ves en estas tres palabras, supera el tiempo en la cruz, supera la tumba vacía. Hay por lo menos 2000 años, un poco más posiblemente, de magnitud, de extensión y de duración del ministerio intercesor de Cristo por nosotros. Así que el desafío del autor es preciso en estos versos. Él quiere que la respuesta de sus oyentes originales sea una respuesta en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el autor dice en estos pasajes que él ha hecho por nosotros? Bueno, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Tenemos un camino nuevo y que de hecho también es un camino vivo. Y tenemos a un gran sacerdote ministrando sobre la casa de Dios para nosotros. Entonces pasemos a los tres imperativos. Porque la realidad es que simplemente decir tres imperativos o tres órdenes pudiera sonar un poco no tolerante en la era en la que nosotros vivimos. Pero la base de esos imperativos es lo que ya hemos dicho. De hecho, las tres exhortaciones tienen que ver con una triada que una y otra vez se repite en la epístola y de hecho se repite en otros libros de la Biblia, como Pablo en 1 Corintios 13. La triada tiene que ver con fe, esperanza y amor. Diga conmigo, fe, esperanza y amor. Dígalo fuerte, fe, esperanza y amor. Eso es para que me ayude a despertar a algunos que se me están durmiendo. Número 1, tenemos el primer imperativo, acerquémonos. Acerquémonos. ¿Por qué podemos acercarnos? Porque tenemos fe. Podemos acercarnos porque tenemos fe. Nuestro Señor nos ha abierto el camino, así que el autor te está diciendo, usa el camino. Transita por este sendero. Este acercamiento nos habla de un compañerismo espiritual, nos habla de un compañerismo estrecho, y ese es el recurso para que nuestra fe vaya creciendo cada día. Es una invitación de parte de Dios al pueblo que ha sido comprado con sangre. Es una invitación que de hecho está a lo largo de toda la epístola. En el 4:16 cuando dice acerquémonos al trono de gracia con denuedo. En el 7:25 cuando dice nuestro Señor salva a los que por medio de él se acercan a Dios. En el 10:1 cuando dice la ley no pudo perfeccionar a los que se acercan. En el 12:8 y 22 cuando dice los creyentes se acercan al monte de Sión. Vean cómo la palabra acercarse está a lo largo de toda la epístola y está funcionando como la parte en la cual Dios mismo nos invita y más que una invitación nos ordena que nos acerquemos. ¿Qué hacía el sistema levítico? Dejaba fuera a todos. Dejaba fuera a todos. ¿Qué hace el sistema de adoración que tiene como sumo sacerdote a Cristo? Te dice acércate, acércate. Ahora, esto es como cuando tú vas a una fiesta muy exclusiva. Digo, hay fiestas que con un hablarte y decir, oye, fíjate que voy a hacer esto, me gustaría que ya es suficiente y entendemos. Y luego hay gente que se siente, no, a mí si no me mandan una invitación, yo no voy. Wow. Es muy digna esa persona, ¿no? Pero es más, hay algunos que ni nos invitan a una fiesta y llegamos. Ya, bueno, eso ya es desfachatez.
Pero piensa en una de estas fiestas muy exclusivas donde llega una invitación unos 8 meses antes del evento y te están diciendo, mira, nos vamos a casar y te mandan todo un libro de fotos con la historia y que yo lo conocí así y que ella me conoció así y que aquí estábamos en París tomándonos esta foto. Bueno, te dan una historieta para decirte, mira, nos vamos a casar en tal día y tú dices, válgame, o sea, faltan 8 meses. Y nos gustaría nos encantaría que estuvieras. ¿Pudieras contestar con un sí o no? Bueno, si tú pones sí, entonces te van a mandar otra invitación y si tú pones no, pues ya no te va a llegar. Bueno, te va a llegar otra invitación donde te va a decir, ay, se aproxima nuestra boda, faltan tan solo 4 meses y estás en nuestra mente. Si tú pudieras ver las pupilas, están ahí unos signitos de peso, ¿no? Están pensando en qué me irán a regalar. Pero entonces hay como un montón de invitaciones. Finalmente, nadie sabe dónde va a ser la boda. Finalmente tú has confirmado, te dicen, nos podrías mandar el vuelo que ya compraste y tu reservación para el hotel. Y tú dices, bueno, ¿por qué tanto misterio? Bueno, porque finalmente te van a enviar el croquis o te van a enviar un GPS con la ubicación de esa boda tan exclusiva que nadie puede saber dónde va a ser hasta un día antes o el mero día de la boda. El Señor no es así. El Señor no te está mandando invitaciones para decirte, mira, está muy limitado el asunto acá en el trono celestial. Realmente no nos caben más de 3,000, así que vale más que confirmes ahora si vas a llegar o no vas a llegar. No, Él te está diciendo, acércate, 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 y de hecho lo hace a lo largo de toda la epístola para que nos quede clara. Es decir, el Señor no está pensando en dejar fuera a ninguno de sus redimidos. El Señor no está pensando en dejar fuera a ninguno de los que ya compró a precio de sangre. La pregunta ante esto es, ¿disfrutas de este beneficio? ¿Disfrutas del beneficio de acercarte? Escuchen al salmista en el 73:28. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Escuchen a Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Entonces, ¿qué te dicen estos pasajes? Que Dios nos otorga esa seguridad sobre la base de la fidelidad de Cristo. ¿Por qué yo puedo acercarme al trono de gracia? Porque Cristo es fiel. Puedes acercarte al trono de la gracia porque Cristo es fiel. No porque tú eres fiel, no porque yo soy fiel. Porque si dependiera de mi fidelidad y si dependiera de tu fidelidad, mi querido hermano, te tengo noticias. Nunca llegarías al trono. Nunca llegaríamos. Porque lo más seguro es que vamos a ser infieles en algún momento. Entonces el autor nos dice, ¿por qué es que un creyente verdadero puede tener la seguridad de entrar al trono de la gracia? Porque Cristo es fiel. Por eso lo describe como un sacerdote fiel. Ahora, esa es una realidad, pero hay otra realidad. Y es que se describe cómo deberíamos acercarnos. Observe el uso de estas palabras, con corazón sincero. Con corazón sincero, es decir, todo el centro de nuestro ser debe desear acercarse al Señor. Es una alusión de ser genuinos, de ser verdaderos, de tener motivaciones puras delante de Dios al buscarlo, al acercarnos. Y pareciera ser, por lo que ya hemos leído en esta carta, que muchos hebreos carecían de ello. Muchos hebreos carecían de un compromiso genuino a Cristo. Por eso el autor les está refiriendo que hagan esto con sincero corazón. Lo segundo que dice es, háganlo con plena certidumbre de fe. ¿Qué es esa plena certidumbre de fe? Una fe que no vacila. ¿Qué es una fe que no vacila? Es esta fe que dice, Cristo es fiel. Es esta fe que tiene su confianza absoluta y total en la persona de Cristo. Y luego él usa la palabra purificados. Purificados. Aquel día que comenzó nuestro acercamiento con Dios
fuimos lavados con sangre, fuimos lavados con agua, y estos son símbolos internos y externos de la regeneración. Pero hay que recordarnos que esa purificación el día de hoy continúa para nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo y por medio del ministerio de su palabra. Somos purificados, somos santificados por el Espíritu Santo, pero también por el ministerio de su palabra. La imagen, nuevamente, es tomada del tabernáculo, donde los sacerdotes se ensuciaban con la sangre de los sacrificios y debían lavarse en el lavacro. Ahora tenemos una purificación que es integral. No es algo externo para ti y para mí, sino que es algo interno sucediendo. Hebreos 11:6 nos lo recuerda. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Así que aquí el autor nos presenta dos elementos de la fe. Por un lado, la creencia de ciertas declaraciones como verdaderas y la confianza en la persona de quien se hacen. Entonces vean cómo la carta nos ha llamado a creer declaraciones verdaderas y a poner nuestra confianza en la persona de Jesús. Esto nos lleva a recordar algo. Una fe que solo es intelectual no es suficiente. O sea, una experiencia cristiana donde tú vas creciendo en tu acervo espiritual, donde tú vas creciendo, sí, lees libros y lees mucho la Biblia, pero eso no está conectado con tu vida, con tu vivencia. O sea, no hay una conexión entre todo lo que dices que lees y estudias y tu propia vida. No hay una conexión directa. Entonces la fe no es eso, hermanos. Y vamos a llegar al capítulo 11 y nos vamos a dar cuenta de eso. La fe no es eso. La fe no solo no es algo intelectual. La fe es sostener un credo a lo largo de toda la vida, manifestando con tu práctica realmente lo que tus labios hablan. Por ejemplo, me da mucha risa cuando en un grupo de WhatsApp alguien pone una necesidad de oración, ¿no? Y dice, por favor, oren por mí porque estoy en medio de un problema. Y usted ya se la sabe, ¿no? Lo más clásico son estas manitas. Y han pasado 5 o 6 minutos y todos están poniendo manitas y todos están diciendo, hermano, pero ¿qué tipo de problema tienes? No, ya eso no es oración, ya eso es chisme. Y entonces comienza a circular todo. ¿Y cómo va el hermano? ¿Y cómo va Dios obrando en la vida del hermano? Le pidieron que orara, no que chismeara. ¿Se da cuenta? Entonces siempre ahí hay un santo que dice, ¿qué estamos haciendo? Nos pidieron que oráramos. No, eso es chistoso, sobre todo cuando hay unos 300 en un grupo. Yo estoy en varios grupos a nivel nación, donde todo el día el celular pita. Yo por eso ya lo puse en silencio, ¿no? Y pide a alguien oración y comienzan las implicaciones de toda esa oración. Escucha lo que está pasando aquí. O sea, llega un momento en que nuestra fe es retada y es desafiada, no para estar hablando, sino simplemente para vivir lo que nuestro credo ha declarado que cree acerca del Señor. Así que la fe a la que el autor nos llama es a la actitud que nosotros asumimos cuando nos volvemos de la realidad humana en la que tú y yo estamos y buscamos la realidad divina. Son dos realidades diferentes. Póngase a pensar en esto y encontré esta cita de un autor el día de ayer mientras cerraba lo que quería compartir en la tarde. Pero cuando piensas en la impecabilidad de Cristo, hay dos realidades. La realidad del balcón y la realidad del sillón. Entonces, desde el balcón en el cielo, los ángeles veían actuar al Hijo de Dios aquí en la tierra y ellos están diciendo, es imposible
que Cristo peque. Desde la realidad de la silla de un teólogo, el teólogo está afirmando lo mismo que los ángeles dicen. Es imposible que Cristo peque, porque Él es el Hijo de Dios. Pero desde la realidad de la tierra, nuestro Señor Jesucristo estaba caminando, estaba ministrando y estaba enfrentando la tentación como un humano. Y hubo tres cosas que Jesús hizo como humano al enfrentar la tentación. Cuando Satanás vino en el desierto y lo tentó, el Hijo de Dios no le dijo: Satanás, soy impecable. Recuerda que soy impecable y que por esa razón no voy a pecar. No hizo eso, ¿verdad? ¿Qué hizo? Citó la palabra. Entonces Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted conoce el resto de las tentaciones. Pero nuevamente el Señor es tentado un poco antes de morir. Y cuando es tentado un poco antes de morir, entonces entra al Getsemaní a orar y hace dos cosas. Toma a Pedro, toma a Juan y toma a Jacobo y les dice: vengan conmigo a orar. Y segundo, ora. Entonces, ¿qué hizo el Hijo de Dios que sabía que era impecable? Es decir, que sabía que no había posibilidad alguna de pecar. ¿Qué hizo el Hijo de Dios cuando fue tentado? Tres cosas. Citó la palabra, tomó hermanos en la fe y oró. Entonces, desde la visión del cielo, los ángeles saben que no va a pecar. Desde el escritorio de un teólogo que ha estudiado cristología, él sabe que es imposible que el Hijo de Dios peque. Pero desde la realidad de la tierra, cuando el Hijo de Dios enfrentó la tentación, citó la Biblia, oró y buscó a otros hermanos de la fe para enfrentar esa tentación. ¿Por qué hace Jesús eso? Por una simple y sencilla razón. Porque ese es el ejemplo que te presenta a ti y a mí cada vez que enfrentamos una tentación. ¿Qué hacemos cuando una tentación viene? Oramos, citamos las escrituras y buscamos a un par de hermanos que nos puedan ayudar en esa necesidad. ¿Lo pueden ver? Yo lo puedo ver claramente. Número 2, mantengámonos firmes. Ese es el segundo imperativo. Mantengámonos firmes. Hay un progreso espiritual al acercarnos a Dios. Hay un progreso espiritual mientras más vas conociendo a Dios y nuestra esperanza en Él va creciendo. Pero entonces el autor nos llama ahora a aferrarnos a la segunda palabra, esperanza. La primera tenía que ver con fe. Nos acercamos porque tenemos fe. Segunda palabra de la triada, tenemos esperanza. Por esa razón nos mantenemos firmes. Es decir, el autor nos llama a aferrarnos a esta esperanza. Esperanza es algo que tiene que ver con el futuro. Un futuro que nos es desconocido en un sentido y en otro sentido nos es conocido. Pero el futuro nos es desconocido porque nunca hemos estado allí. ¿Sí, no? Cuando tú nunca has estado en un lugar determinado, puede haber cierta inseguridad. La primera vez que Fernanda hizo un viaje conmigo y que estábamos saliendo solos como papá e hija, estábamos para una conferencia en Córdoba, Veracruz, y yo le había prometido un día o 2 días en el puerto de Veracruz. Y entonces yo le dije simplemente esto a mi hija, cuando ella tenía estos 9 años, posiblemente, o 10 años. Yo le dije: averigua lo que quieres ver en Veracruz los 2 días que vamos a tomar antes de tomar el regreso. Entonces ella llevaba una lista, las 10 cosas que hay que ver en el puerto de Veracruz. No, yo iba bien seguro. Yo iba muy seguro porque ella llevaba su récord de qué ver. Es más, lo llevaba del 1 al 10 y primero vemos esto, luego vemos esto otro. Pero si yo lo hubiera hecho, a lo mejor mi esposa siempre se queja conmigo de que cuando pasamos por la Ciudad de México, nunca quiero salir a la Ciudad de México. Y yo siempre le digo la misma cantaleta: es que tú no viviste aquí. Yo tampoco, me trajeron de 5 años, ¿no? En otras palabras, nunca salí de la casa, ¿no? Pero ella siempre me dice: es que yo quiero conocer eso. No, hombre, le digo, ¿cómo vamos a ir al centro? Son las 9 de la noche. Pero bueno, hay una tremenda seguridad
escucha bien esto, cuando alguien conoce un lugar. Cuando tú vas con alguien que ya conoce ese lugar, tú vas bien tranquilo, vas bien seguro. Pero cuando nadie sabe ni a dónde va, ni de dónde viene, ni por dónde nos van a salir, la gente va bien insegura, ¿no? Hace unos años me subí en una Suburban, íbamos 8 o 9 pastores, estábamos saliendo del hotel donde estábamos y queríamos ir al Zócalo. Es que cuando voy solo sí salgo. Pero entonces cuando voy en esa Suburban, yo había pedido el Uber y necesitábamos un carro grande por la cantidad de personas que íbamos. Y entonces íbamos avanzando. Y en eso veo que el Uber comienza a meterse por las calles de Tepito. Y yo dije, Señor, cuídanos, por favor. Y entonces iba un hermano un tanto nervioso, yo lo notaba un tanto nervioso. Y como yo iba adelante, se refiere a mí y me dice, pastor, por favor, podría decirle al Uber, nada más que no se vaya a meter a Tepito. Demasiado tarde, hermano, acabamos de salir. Él llevaba esa preocupación en su alma, en su corazón. Pero escucha esto, ¿por qué podemos mantenernos firmes? Porque este camino que es vivo y que es nuevo, hay alguien que ya lo recorrió. Hay alguien que ya lo transitó. Y de hecho el autor lo llama pionero. Es decir, él ya pisó y él ya fue delante de ti antes de que tú y yo estuviésemos ahí. Entonces, tenemos esperanza, tenemos confianza, tenemos seguridad en el Señor y por esa razón es que debemos mantenernos firmes. En esta expresión de mantenernos firmes encontramos el lado humano de la salvación. Esto es lo que nos toca hacer una vez que hemos sido salvos. No podemos hacer nada antes de haber sido salvos, estábamos muertos. Pero una vez que hemos sido salvos, la Biblia nos llama a mantenernos firmes. Una vez que hemos recibido el regalo de Dios llamado salvación, entonces debemos mantenernos firmes. La confesión de corazones arrepentidos es clara. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Otra manera de decirlo, Jesús es el Señor que nos salva. Jesús es el Señor que nos salva. Él tiene autoridad para salvar. Él tiene poder de salvación y de hecho lo hace. El día que tú y yo fuimos salvos, no fuimos salvos porque hicimos una oración. No fuimos salvos porque alguien nos dijo que éramos parte de la familia de Dios. El día que fuimos salvos porque Él nos rescató. Mira cómo Juan 6:37 lo dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. O Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie les arrebatará de mi mano. Observa la seguridad que el Hijo de Dios tiene al hablar de la salvación. Entonces, cuando pensamos en la salvación en los labios de Jesús, tenemos que llegar a una conclusión. Cuando Jesús habla de cómo Él salva pecadores, no hay duda. No hay duda absolutamente. El otro pasaje de Juan que refiere esto es cuando el Señor dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Pero me encanta esa palabra griega. Me encanta esa palabra griega que lamentablemente la Biblia traduce como trae. Porque la palabra griega traducida literalmente dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo arrastra. Mi hermanos, es que no hay otra manera de llegar al Señor. Al menos que el Señor nos arrastre y nos diga, mijito, te toca. No hay otra forma. Entonces me encanta esa expresión. Nadie viene a mí si mi Padre no lo arrastra. Pero una vez que hemos llegado, entonces somos llamados a mantenernos fieles. Y mantenernos fieles es la evidencia de la salvación. Es la evidencia número 1 de la salvación. Bueno, los que han enfrentado momentos adversos en la fe, la muerte de un ser querido, la pérdida de una posesión, la pérdida de un trabajo, condiciones
condiciones fuertes que vienen a la vida y que tú los ves ecuánimes y que tú dices, bueno, el Señor quiso pasarnos por aquí, pero el mismo Señor que nos hirió es el mismo Señor que nos sanó. Bueno, ¿qué estás viendo ahí? Estás viendo la evidencia número 1 de la salvación en la vida de un creyente. Está viendo que se mantiene fiel. Recuérdame este dicho de los cubanos cuando quieres conocer a un hombre. Los cubanos tienen este dicho para hablar del carácter de un hombre y ellos dicen, si lo tocas y se rompe, es de papel. Si el sufrimiento que enfrenta un cristiano fuera desde la perspectiva de un cubano, entonces cuando el sufrimiento llega y si ese hermano se rompe, es que era de papel. La evidencia número 1 de que una persona verdaderamente fue salva es que cuando está enfrentando problemas, su fe es ecuánime por una razón, porque su fe no está en sí mismo o en lo que acaba de perder, su fe está en Él. Amén. Así que asirnos con firmeza, tomarnos con firmeza del Señor, habla de la manera en que los santos perseveran. Hablan de la manera en que los santos pueden tomar toda su seguridad eterna de la obra de Cristo. Segunda de Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Bueno, esta expresión serán perseguidos tiene muchas connotaciones, pudiera tener muchas connotaciones para nosotros. Pero hermanos, nosotros debemos rechazar todo aquello que nos haga regresar al sistema de idolatría pasada y confiar solamente en Cristo para nuestra fe. Hebreos 3:6. Pero si Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros y retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Nuevamente, ¿por qué podemos retener esa firmeza y esa confianza delante del Señor? ¿Por qué podemos hacerlo? Porque estamos manteniendo nuestra fidelidad en el Señor y eso es la obra de Cristo en nosotros, no nuestra obra. Así que la esperanza cristiana está basada sobre la promesa de Dios. La esperanza de un creyente de que estará un día en el tabernáculo celestial, literalmente delante de Dios, no radica en nuestra confianza por nosotros mismos. Radica en la promesa de Dios para nosotros. Y llegamos al último imperativo. Considerémonos los unos a los otros. Mientras nos acercamos a Dios y retenemos firme esta esperanza, debemos recordar algo. Otros nos acompañan. Otros nos acompañan. El verbo considerad ya ha sido un verbo que hemos revisado anteriormente en esta carta. Pero entonces tenemos que pensar, y esto claramente tiene que ver con amor. El primer imperativo, acerquémonos, era fe. El segundo imperativo, acerca de mantenernos firmes, tiene que ver con esperanza. Y el tercer imperativo, considerémonos los unos a los otros, tiene que ver con amor. Pero hay que poner esto en perspectiva. El compañerismo y el papel de la iglesia en ayudar a los creyentes a perseverar. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel de tener compañerismo cristiano? Simple y sencillamente que perseveremos. Observe que la gran comisión no nos llama a hacer amigos. La gran comisión nos llama a hacer, ¿qué? Discípulos. Usted ha escuchado la expresión, las amistades cuestan mucho. Y usted pudiera pensar, sí, cuestan tiempo, cuestan dinero, cuestan esfuerzo. Pónganle todos los aditamentos que pudiéramos tener cuando hablamos de la amistad. Entonces, yo encuentro dos tipos de creyentes en la iglesia. Quienes se esfuerzan por hacer amigos y quienes van a estar tan ocupados haciendo amigos que no les va a sobrar tiempo para discipular.
O el otro tipo de gente enfocada que dice, no, Dios no me llamó a tener amigos, Dios me llamó a tener discípulos. Y vas a estar ocupado en discipular. Entonces, nada más quiero decirles algo cuando pensamos en el compañerismo y en el papel de la iglesia. Las amistades y el discipulado cristiano son mutuamente excluyentes. Lo voy a volver a decir porque no está en sus notas y me salió muy bonito. Y no lo traigo yo tampoco en las notas. Las amistades, a las amistades cristianas, a las que ponemos el calificativo de cristianos, y el discipulado cristiano son mutuamente excluyentes. Es decir, lo explico. Si tú estás enfocado buscando amistades cristianas y pasas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, vas a llegar a una conclusión. Has pasado hablando con mucha gente, has pasado tiempo con mucha gente, pero tú no has discipulado a nadie. Entonces, cuando el Señor te llame a cuenta de forma individual y cuando el Señor nos llame a cuentas de forma corporal como iglesia, no nos va a preguntar, escúchame bien esto, en el test final de Dios, no nos va a preguntar cuántos amigos hiciste. Pero seguramente en el test final del Señor, de acuerdo a Mateo 28, 18 y 19, nos va a preguntar cuántos discípulos hiciste. ¿Por qué digo esto? Porque así como dijimos, las amistades incluyen tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación. Bueno, si tú crees que las amistades incluyen eso, déjame decirte algo. Los discípulos incluyen eso a la 10ª potencia. Discipular a alguien requiere de todo eso. Entonces, si tú estás entretenido queriendo hacer amigos, tú solito vas a limitar a quién quieres discipular o a quién podrías discipular. Ahora, cada creyente verdadero requiere de un compañerismo cristiano genuino, porque la realidad es que no podemos caminar solos, necesitamos aliento. El problema con nosotros los latinoamericanos es que pasamos del compañerismo al compadrazgo muy fácilmente. Y cuando pasamos del compañerismo al compadrazgo, nos olvidamos del discipulado. Ahí me las anotan, porque no las traigo en notas y nomás son frases domingueras. Miren Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús. ¿Cómo tenemos que considerar a Jesús? ¿Como el gran brother? ¿Como el gran hermano? No. Consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Ahora, observen que en este imperativo pasamos de lo personal a lo corporativo, porque yo pudiera acercarme individualmente, porque yo pudiera mantener firme mi fe individualmente, pero cuando nos dicen considérense unos a otros, bueno, yo necesito a un creyente para hacer eso. Por lo tanto, lo que en el espíritu de esta carta lo que vemos es que él está pensando en más de un hermano. Así que eso nos lleva a promover un espíritu de hermandad y de conducta recta para incitarnos y para estimularnos a tener un espíritu de amor entre nosotros. ¿Por qué hacerlo? Bueno, al parecer parte de esta congregación había perdido su atracción inicial por Cristo. Incluso tenían la tentación de retornar al sistema levítico y así evitar la persecución. Eso debió haber sido atractivo para ellos. Pero nuevamente, escuchen las palabras que ahí está cuando hablan de considerarnos. ¿Por qué tendríamos que considerarnos? Para animarnos mutuamente. Animarnos mutuamente es necesario para tener una buena comunión. Entonces, ¿cómo animo a alguien? Bueno, cuando tú ves a una persona que está muy feliz, entiéndelo. Él no necesita que lo animes. Entonces ve y busca a alguien que está pasando un mal momento y anímalo. O sea, si esa persona está animada, no requiere más porras.
La segunda palabra que está ahí, estimularnos. Y esa palabra griega es paroxismo. Y es interesante porque se refiere a apreciar a una persona, incitar a una persona a hacer algo. Vean cómo el imperativo ya está llegando a conexiones muy claras. Tú tienes ahí a un hermano que tiene mucho potencial, por ejemplo, para compartir el evangelio, para hablar a otros de Cristo, pero tiene temor a la vez. Entonces, ¿cómo lo estimulas? ¿Cómo lo estimulas? Bueno, lo pones en un lugar donde hay gente que no es salva. Y cuando está ahí, tú le dices, lo hiciste muy bien. Parece ser que esto de la evangelización se te da bien. El domingo pasado salimos a la plazuela a cierta hora de la noche, nos sentamos en una banca, estábamos ahí mi esposa, mis hijas, y la chica que estaba a un lado vendiendo algo, no sé ni cómo se metió en nuestra conversación. Le digo, hay gente que sabe cómo llegar. Pero ella de repente estaba en nuestra conversación y Paola le estaba contestando y ella le estaba regresando la información y yo dije, amor y paz, qué buena onda, ¿no? De momento salimos del escenario. Pero entonces ella, en algún momento ella abrió su corazón. Paola le comienza a compartir el evangelio y cuando él le dice, mira, ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte. Y entonces ella dice, ¿arrepentirme de qué? Y yo dije, ay Señor, ese es el clásico problema de todo pecador cuando le hablas el evangelio. Nadie está consciente de qué debe arrepentirse. Y hay una realidad bíblica en Efesios 2, estás muerto. Y aún muerto nos acercamos y le decimos, necesitas arrepentirte, y él no responde al arrepentimiento de forma correcta o de forma genuina. Entonces, ¿cómo tenemos que estimularnos? Bueno, tienes que estimular a otros en el sentido de decirle que lo que están haciendo lo está haciendo de manera correcta. Y luego dice, tenemos que considerarnos al amor y a las buenas obras, y eso nos llama a la acción y al esfuerzo mutuo entre nosotros. Eso no es un conocimiento teórico, esas son actitudes claras de servicio hacia el prójimo. Entonces, cuando ves que alguien está sirviendo a su prójimo, ya sea a los de la familia de la fe o ya sea a gente no salva, y tú ves que estas personas tienen la facilidad, son empáticos con el dolor de otros, pueden llegar y pueden hacer este trabajo, entonces es momento para decir, hermano, lo estás haciendo muy bien. Observa cómo todo esto que estamos diciendo no se puede vivir detrás de una computadora. Observa cómo es que todo esto que estamos diciendo no se puede vivir en el alejamiento de una congregación, porque necesitas a otros para poder considerar todo esto. Y finalmente, la expresión no dejando de congregarnos. Bueno, para el autor es claro que esto es imposible solo. Para el autor es claro que esto es imposible solo. Necesitamos congregarnos. La razón en la epístola por la que se habla de esto es porque abandonar las reuniones de manera continua podría ser para ellos el camino de la apostasía. Cuando una persona deja de congregarse, y esta frase creo que lo describe totalmente, la distancia engendra frialdad e indiferencia. Poner distancia a la grey de Dios, poner distancia al lugar donde el Señor ha provisto alimento para ti y para mí, engendra frialdad e indiferencia. Cuando dejamos la comunión con nuestros hermanos, seremos propensos a envolvernos en la frialdad de la indiferencia. Pero cuando vemos a otros sufrir, estaremos dispuestos a ayudarlos. Cuando descubrimos que hay algo atractivo en los menos amables, cuando sentimos la simpatía ardiente de otros, cuando nuestro propio amor crece por las demandas que se hacen de él y por las oportunidades de su manifestación. Así que congregarnos no es una preferencia, lo vuelvo a decir,
Congregarnos no es algo de una preferencia, congregarnos es obediencia al Señor. Y qué bueno que hay mucha gente ahora. Porque hace unas semanas fui exhortado. Me dijeron, no digas cuando no vas a estar, porque cuando no vas a estar nadie viene. Qué triste. Qué triste. Qué triste que dependamos de un predicador. Qué triste que estemos limitados y pudo haber sido coincidencia o no pudo haber sido coincidencia, pero como el mensaje es exhortativo, pues tiene que parecer exhortativo. Entonces, qué triste que yo no pueda confiar en ustedes para decir, sostengan la cuerda mientras yo no estoy, aunque va a haber palabra aquí. Entonces, hermanos, no se enojen si la próxima vez que salgo, no digo que voy a salir. Porque luego salen los sentidos, pastor, nos hubiera dicho para estar orando por usted. No ore, venga a la iglesia. Porque la distancia engendra frialdad. Y usted y yo podemos reconocer en esto porque acabamos de pasar por esta famosa pandemia en donde la distancia engendró frialdad en el caso de muchos de nuestros hermanos. Entonces creo que el pasaje es muy sencillo de entenderlo. No, congregarnos no es una preferencia, sino es obedecer al Señor. Y vean el término que el autor usa. Nos congregamos porque congregarnos es parte de prepararnos para el día del Señor. Y la expresión ahí, prepararnos para el día del Señor, no significa prepararnos para el siguiente domingo, significa prepararnos para el día de nuestro encuentro con el Señor. Así que, ¿por qué deberíamos congregarnos? Deberíamos congregarnos porque el Señor lo ordena. Ahora, no soy yo ni usted, pero hay una cantidad de historias que me han contado a mí, no en esta iglesia, sino en otras iglesias a donde de repente voy y llego. Oiga, ¿por qué no vino? No, es que llegó mi mamá, llegó mi papá, llegó mi tío, llegó el compadre, llegaron estos amigos que tengo 20 años sin verlos. Pues tráigaselos, todavía tenemos sillas, tráigaselos, que escuchen el evangelio. Ay, pastor, es que me dolió la cabeza. Sí, pero no le dolió la cabeza para ir a comer. No le dolió la cabeza para llevar a sus hijos al cine en la tarde. Nomás le dolió en la mañana. Nada más. Le dolió de 10 de la mañana a 1:30. Miren, hermanos, esto no se trata de mí, porque yo no soy el que está diciendo no dejen de congregarse. Es el Señor. Y como ya estamos en eso, también le vamos a dar un repasón a la puntualidad. Todos somos puntuales toda la semana. Para llegar al trabajo, para ir al doctor, para ir a la escuela, te dicen, la fiesta va a comenzar a las 7, no hombre, a las 6:30 y ya estás ahí. Peinadito, bañadito, perfumado, cambiadito. Yo llegué un día a predicar a una iglesia que yo no lo podía creer, pero me dijeron el servicio es a las 10, vinieron por mí al hotel a las 9:30, estábamos a las 9:50 y cuando yo llego a esa iglesia la veo repleta y yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Ustedes tienen un servicio antes de donde yo iba a predicar? No, me dice el pastor. Y yo le dije, no, yo quisiera que tú me predicaras para que me digas cómo has logrado esto. Entonces él me dijo, me tomó 15 años. Y entonces cuando nos íbamos acercando al púlpito me dice, ya, súbete y predica. Pero los cantos, le digo yo. No, me dice, los cantos después si hay tiempo. Tú predica, barra libre, lo que quieras predicar. Y luego si al final hay tiempo, cantamos 1 o 2 coritos. No, el tiempo de alabanza en muchas congregaciones se ha convertido en el pasatiempo de mucha gente impuntual para decir, pues ahí voy llegando. Ahí cuando Jaciel vaya en el cuarto, en el quinto, voy a llegar al sexto. Considérelo. Pero no estoy enojado. Romanos 15:7. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Acéptense. La venida del abandono siempre nos llevará a la derrota espiritual. La venida del abandono siempre nos llevará a la derrota espiritual.
Entonces, en otras palabras, aquí se nos insta a la permanencia en la iglesia. Y vamos a ir cerrando. Hebreos 3:13. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Miren, hermanos, el cristianismo es personal, pero a la luz de este pasaje no es privado. Cuando alguien acepta a Cristo, se une a una familia. La vida en comunidad, las relaciones unos a otros no son opcionales, sino son obligaciones. Entonces te pregunto para terminar, ¿qué anhelas hoy? ¿Qué anhelas? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tus esfuerzos? ¿Hacia dónde es que tú estás dirigiendo tus esfuerzos? Y tercero, ¿con quién andas? ¿Con quién andas? Porque nuestras relaciones en la vida marcan una tremenda diferencia, para bien o para mal. Proverbios dice que el que anda con sabios, sabio será. Y en la lógica de ese proverbio no hay cabida, ¿verdad? Porque dice el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con los impíos, ¿qué dice? No dice será más impío. ¿Qué dice? Será destruido. Entonces no hay lógica. El proverbio rompe la lógica. Si andas con sabios, sabio serás. Si andas con impíos, serás más impío. No, serás destruido. Entonces, ¿con quién andas? ¿Realmente con quién andas te ha hecho crecer en el Señor? ¿O te reduce simple y sencillamente a un tipo de comunión que no tiene absolutamente ningún sentido? Oremos. Señor, que esta parte que está aquí en esta carta para nosotros, en un tono exhortativo, pueda verdaderamente ser aceptada y recibida para nosotros como lo que es. Tu voz hablándonos, tu voz ministrándonos, tu voz desafiándonos a poder aceptar y a poder entender que esta es palabra de Cristo. Oro que mientras mis hermanos escuchan y retienen tu palabra, ellos puedan ser animados a acercarse al trono de la gracia de Dios. Y si la vergüenza y el pecado ha llegado a nuestras vidas, yo oro que nunca nos olvidemos que sigues invitándonos a acercarnos a ti. Oro para que podamos mantenernos firmes en la fe. No nos salvaste para que juguemos, no nos salvaste para que nos perdamos en el limbo, nos salvaste para que perseveremos. Y de hecho, Señor, esta doctrina se trata de cómo tú nos preservas para tu gloria. Y finalmente, Señor, oro para que podamos considerarnos los unos a los otros de tal manera que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, de tal manera que seamos incitados a practicar nuestros dones, de tal manera que no dejemos de congregarnos, sino que podamos reconocer la inminente necesidad de ser preparados para tu servicio, de ser preparados para el ministerio, de ser preparados para lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Señor, qué bendición es tenerte a ti. Qué bendición es poder saber que hay un camino nuevo y vivo para nosotros el día de hoy. Señor, bendice a todo tu pueblo aquí reunido. Bendice a toda esta congregación. Y aún te ruego que tengas misericordia de aquellos que ahora mismo están en frialdad, en indiferencia espiritual y que están al borde de ser derrotados. Hazlos volver a ti, Señor. Y oro también por aquellos hermanos nuestros que posiblemente están enfrentando momentos de desalientos, de desánimo, para que tú les fortalezcas,
los encomendamos al poder de tu palabra, al poder de tu gracia, y te rogamos que tú seas su fortaleza.